Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Soy yo el tonto por romper con mi prometida de 27 debido a falsas acusaciones de agresión y abuso. Hola a todos, necesito saber si me estoy actuando como un tonto. Perdón por usar esta cuenta desechable, pero mi cuenta principal es conocida por todos, desde el trabajo hasta mi familia. Sé que lo que estoy haciendo es lo correcto, pero la gente a la que respeto y cuya opinión me importa dicen todo lo contrario, y esto me está confundiendo. Perdonen si esto es largo, pero intentaré incluir toda la información posible. Mi novia, Ana, y yo llevamos 5 años juntos, de los cuales hemos estado comprometidos durante un año. Estábamos programados para casarnos en octubre de este año. Hace 2 semanas recibimos a algunos amigos en casa. Una de las amigas, a quien llamaré Becky, era amiga de la secundaria de mi novia. A medida que avanzaba la noche, obviamente nos emborrachamos y la conversación se volvió más rara. El tema llegó a ser, ¿cuál es tu mayor arrepentimiento? Todos hablamos y Ana dijo que su mayor arrepentimiento era haber perdido su virginidad con su ex en la secundaria y no conmigo. Yo ya sabía esta información, así que no me molestó. Becky, que estaba más borracha, de repente intervino y llamó a mi novia mentirosa. Un poco sorprendido, le pregunté a Becky por qué diría algo así. No terminé de formular mi pregunta cuando Ana se levantó y le pidió a Becky que se callara, pero la amiga se negó. Entonces dijo que el mayor arrepentimiento de mi novia fue haberle arruinado la vida a su ex, acusándolo falsamente de agresión y abuso. Aparentemente, en la secundaria su exnovio la dejó de repente sin una razón. Ella, furiosa, lo acusó falsamente de haberla obligado a tener relaciones. Él fue arrestado, expulsado de la escuela y su familia tuvo que mudarse de estado porque su vida estaba siendo amenazada. Además, este chico fue puesto bajo vigilancia después de intentar quitarse la vida. Después de que Ana se enteró de que intentó desvivirse, ella confesó que todo lo que había dicho era una mentira. Me enojé porque pensé que Becky estaba mintiendo y atacando a mi prometida. No le creí hasta que vi a Ana llorar. Le pregunté si era verdad y Ana corrió adentro de la casa y se encerró en nuestra habitación. Después de eso, la fiesta terminó y todos se fueron, ya que la situación se volvió muy incómoda. Me tomó 4 horas convencer a Ana de que saliera de la habitación y hablara conmigo. Básicamente, ella confirmó todo lo que Becky había dicho, con algunas pequeñas diferencias. En ese momento no sabía qué hacer, así que la dejé llorar hasta que se calmara. El LA no dejaba de pedirme que la entendiera, que era joven y que la perdonara. Después de llevarla a la cama y empezar a pensar en lo que realmente había hecho, me sentía asqueado y cuanto más pensaba en ello, más mal me sentía. No pude dormir en toda la noche y me enojaba más y más con cada pensamiento. Esa información destruyó completamente la imagen que tenía de ella. ¿Cómo puede alguien hacer algo tan jodido a cualquier persona? Voy a ser honesto, después de escucharla confirmar lo que Becky dijo, fue como si el amor que sentía por ella fuera reemplazado por ira cuanto más pensaba en lo que hizo. A la mañana siguiente simplemente la evité. Cada vez que intentaba hablar conmigo, no podía mirarla, no quería escuchar su voz, nada. Estuve así todo el día. Después de pensar en todo de nuevo el sábado por la noche, llegué a la decisión de romper con ella, porque lo que hizo no solo es despreciable, sino que más ha mentido o mentirá. Me niego a vivir con esa incertidumbre en mi vida. El domingo por la mañana la senté y le pedí que me contara la historia de nuevo. Repitió lo mismo que me dijo el viernes por la noche. Le dije que no podía seguir en una relación con ella. Ella se derrumbó completamente, lo único que pude entender entre sus llantos fue la palabra, lo siento, repetía una y otra vez, el resto eran solo murmullos. Yo tampoco estaba en el mejor estado emocional en ese momento. Esta era la mujer con la que quería casarme, el amor de mi vida. Así que llamé a sus padres y a los míos también. Les dije que rompimos, pero no di una razón. Pedí a sus padres que vinieran a recogerla y a los míos que vinieran porque yo mismo me estaba desmoronando. Sus padres llegaron primero. Su madre fue directamente a consolarla, y su padre me preguntó qué había pasado. Tan pronto como mencioné las palabras, acusaciones falsas, me detuvo y dijo que entendía. Me pidió si podía recoger algunas de sus cosas. Entró en nuestra habitación y recogió algunas de sus pertenencias. Mientras él hacía esto, Ana no dejaba de pedirme que la perdonara. Al salir, su padre dijo que se pondría en contacto para venir a recoger el resto de sus cosas en otro momento. Sé que lo hago sonar rápido y fácil, pero todo esto tomó unos 30 minutos. 1 hora después, mis padres llegaron a la casa. Tan pronto como vi a mi padre, me derrumbé completamente, ni siquiera me sentía bien, tuvo que abrazarme.
Literalmente lloré hasta quedarme dormido mientras mi padre me abrazaba. Esta fue la primera vez que pude dormir desde la noche del viernes. Me desperté con mi mamá cocinando la cena para nosotros. La primera pregunta fue de mi padre, que me preguntó si ya estaba comenzando a sentirme mejor y no pude responderle. Luego mi madre preguntó qué había pasado y simplemente empecé a llorar. Me tomó un poco tranquilizarme lo suficiente como para hablar con ellos. Les conté todo. Se quedaron en silencio con una expresión de completo asombro en sus rostros. Mi madre me preguntó si era cierto y le dije que Ana misma lo había confirmado. Después de eso, simplemente nos sentamos en silencio el resto de la noche, con mi padre revisándome constantemente. El lunes me desperté y mi padre ya no estaba, solo mi madre en la casa. Le pregunté dónde estaba mi papá y me dijo que fue a casa, pero que volvería pronto. Afortunadamente, mi madre contestó mi teléfono esa mañana cuando mi jefe llamó porque no me presenté a trabajar. Conseguí al menos 2 semanas libres. Mi padre volvió más tarde ese día con su ropa y la de mi madre, y algunas otras cosas. Porque se quedarán conmigo par de días. Cuando quise objetar, mi padre me dijo que no quería escuchar nada. Cerca de las 4 de la tarde de ese mismo día, la madre de Ana vino a mi casa y quería hablar conmigo. Mi madre no quería que siquiera entrara a la casa, pero acepté hablar con ella. Aparentemente, Ana está muy mal, se niega a comer y no para de llorar. Su madre me pidió que la perdonara, que la entendiera y que quizás pudiéramos volver a estar juntos. Incluso pagarían por consejería de pareja si eso era lo que necesitaba. Mi madre la echó de la casa después de eso, ni siquiera tuve la oportunidad de responder. Mi teléfono desde el domingo no ha dejado de sonar, de parte de ella, de nuestros amigos, de su madre e incluso de algunos familiares de ambas partes, pidiéndome que reconsiderara la ruptura, ya que ella no me había hecho nada y esto estaba en su pasado. Aunque es cierto, no puedo perdonar algo así. Ella provocó que la vida de su ex fuera un desastre y casi lo llevó a desvivirse. Si puede mentir sobre algo así de grave, ¿sobre qué más no mentiría? ¿Qué más no me ha dicho? Casi todos los que conozco me han estado acosando, llamándome insensible por no ver su dolor, diciéndome que soy un idiota y un pedazo de basura por seguir recordando algo de su pasado. Dicen que nunca la amé y que solo la utilicé. Si puedo terminar así las cosas, y esto está empezando a afectarme. Mis padres aún están en mi casa, así que le pregunté a mi padre qué haría él. Me respondió con una sola pregunta. ¿Crees que puedes perdonarla? Cuando dije que no, su respuesta fue, entonces, eso es todo, todos los demás pueden irse al infierno. Edición. Solo para aclarar algo que veo que surge en los comentarios. Ella tenía 18 años cuando hizo las falsas acusaciones. No sé si se disculpó con el chico. Después de que se mudaron, desaparecieron por completo. Sé su nombre y el de sus padres, pero no los he encontrado en redes sociales. Pasaron 6 meses desde que hizo la acusación hasta que confesó. Actualización. Primero, gracias a todos, realmente aprecio su apoyo. La actualización no será muy larga, pero algo ha sucedido en los últimos 2 días. Yo descubrí qué pasó con ese chico. Sé que dije que no lo buscaría, pero seguía apareciendo en mi mente. Desafortunadamente, ya no está con nosotros, se desvivió a los 22 años. Encontré su obituario escolar. No contacté a sus padres ni nada, solo estuve investigando en internet a través de sus antiguos perfiles de redes sociales, y por suerte logré rastrearlos a través de viejos amigos y algunos familiares. Uno de ellos publicó su historia después de las denuncias falsas en su perfil. Alguien descubrió las acusaciones en su universidad y lo denunciaron. Lo expulsaron y lo despidieron de su trabajo, a pesar de que fue exonerado. Después de eso, terminó falleciendo. No sé si mi ex lo sabe. Ahora me han etiquetado como el agresor de mi novia, y la policía está investigándome. Tuve que ir a dar una declaración en la comisaría esta mañana. Mi ex me denunció por violencia doméstica y también me emitieron una orden de restricción para no acercarme a ella. De todas formas, no quiero. Mi madre está furiosa. Nunca había oído a mi madre maldecir, pero se convirtió en una marinera cuando le conté lo que está pasando. Incluso mi padre estaba en shock. Expliqué todo a la policía y les di todas las pruebas que tengo hasta ahora, los mensajes guardados y los mensajes de voz. Pero dijeron que no se puede desestimar el caso de inmediato, ya que tienen que hacer una investigación porque, aparentemente, mi ex tiene pruebas en fotos de moretones en su cuerpo. Pregunté de cuándo y cómo, pero el oficial se negó a decirme. Investigación en curso y todo ese rollo. Puedo decir con plena confianza que nunca la he lastimado físicamente, aparte de una nalgada. Lamento no dar una actualización feliz.
Pensé que todo esto ya habría terminado. Afortunadamente, puedo decir que todas las ideas de reconciliación se fueron por la ventana y fueron atropelladas por un camión. Comentarios. U/Anónimo 1. Es absolutamente repugnante que la ex prometida de OP haya mentido sobre algo tan serio como agresión y abuso solo porque estaba enojada. Usar temas tan delicados para vengarse demuestra una inmadurez total y una falta de responsabilidad. A sus 18 años, pudo haber cometido un error horrible, pero el hecho de que todavía esté involucrada en esta clase de manipulación muestra que no ha cambiado en absoluto. OP tiene toda la razón al alejarse, nadie merece cargar con el peso de semejantes mentiras y manipulaciones. U/Anónimo 2. Esto es puro periodismo de rabia. Me cuesta creer que nuestra sociedad aún esté tan obsesionada con castigar a las mujeres de esta forma. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que estas historias exageradas y sensacionalistas dominen la narrativa? Con tantas historias falsas como esta, es imposible saber cuándo una es real. Hace 9 años, una adolescente de 18 años mintió. ¡Qué sorpresa! Ahora parece que se nos pide llevarla a la hoguera o colgarla en la horca. La gente clama por venganza, como si debiéramos castigarla para siempre. El cerebro humano no termina de desarrollarse y madurar hasta mediados o finales de los 20 años. Si esta historia es verdadera, el hecho de que la joven haya reconocido su error, aunque haya esperado 6 meses, y tratado de limpiar el nombre del chico no parece suficiente para muchos. Pero, entre castigar a alguien por un error juvenil y arriesgarse a que un violín quede impune, prefiero creerle a una posible víctima antes que dejar libre a un potencial violín. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.